No podemos impedir que las aves vuelen sobre nuestras cabezas, pero sí podemos impedir que hagan nidos sobre ellas. Y las aves, metafóricamente hablando, representando a los pensamientos. Y esta enseñanza, como vamos a ver en estos versículos, es una enseñanza que tiene que ver con esa naturaleza diaria, cómo nosotros experimentamos la vida. Porque desde que nos levantamos, comenzaron las aves a volar. Y a lo que me refiero es a los pensamientos. Desde que uno abre los ojos, los pensamientos comienzan. Y dependiendo al hábito mental que uno tiene, así entonces será la experiencia del día. Y por eso estas enseñanzas para crecer y cambiar. Vamos a ver lo que Lucas capítulo 11, versículos del 20 al 22 nos enseña. Y vamos a procurar mirarlo con una nueva forma de percepción. Porque esta enseñanza espiritual está hablando para uno reconocer y entender en contexto natural. Que está hablando de los que pensamientos son dentro del ser humano como fuerzas, como energía, como poder. Esto lo vemos a diario, tanto en ti, pensamientos que te motivan a comenzar el día, pensamientos que te motivan a ir a un lugar y no a ir a otro, pensamientos que te motivan a decir ciertas cosas y así sucesivamente. También podemos ver en otras personas que no podemos ver lo que están pensando, pero sí podemos ver lo que está en su mente y cómo sus hábitos mentales son por las acciones que diariamente toman. Y por eso la importancia de esto. Veamos el lenguaje metafórico que a través de la historia, para enseñar estas verdades de la vida interna, verdades invisibles del ser humano, fuerzas y poderes inmensos. Veamos el lenguaje que estas escrituras utilizan y crezcamos en el entendimiento de ellas. Entonces, cuando vemos, nos dice el versículo 20, sin embargo, si yo expulso a los demonios por el poder de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado y está entre ustedes. Y vemos que en contexto, cuando dice yo, estaba hablando Jesucristo. Y Jesucristo espiritualmente en el evangelio de esta vida, en la buena noticia de esta vida, representa la fuerza máxima, representa la fuerza divina que se forma dentro del ser humano, que es más poderosa que toda fuerza, hábito, conducta. Y vamos a ver cómo esa realidad nos lo describe. Y por eso, por esa fuerza, ¿ves? Por esa realidad como nos lo cuentan la historia, cómo él expulsaba demonios, como nos dice, si yo expulso a los demonios, metafóricamente los demonios están describiendo a esos malos pensamientos, ¿ves? Malos espíritus, porque una mente mala va a producir emociones, deseos, ambiciones, ¿ves? Impulsos malos. Y la ley de siembra y cosecha, causa y efecto, la ley de un árbol bueno no puede producir frutos malos, pues se da siempre. Y como la persona piensa, así serán sus acciones. Y por eso, si yo expulso a los demonios por el poder de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado y está entre vosotros. Vemos que cuando una nueva forma de pensar lo cambia todo. Y una nueva forma de pensar gradualmente se da a medida que nueva información viene. Conocimiento. Por eso cuando vemos los evangelios, vemos, según las historias, que Jesucristo vino a los suyos y comenzó a compartirles en resumen, en síntesis, el Sermón del Monte. Y vemos que todas esas enseñanzas
que naturalmente y gradualmente fueron haciendo dentro de seres humanos. Fueron removiendo esos hábitos, esas costumbres y conductas, esa mentalidad habitual arraigada a deseos, a emociones, a una nueva forma de pensar. Y ahí vemos esta realidad, cómo un espíritu más fuerte se forma dentro de un ser humano por el nuevo conocimiento que tiene de cómo vivir virtuosamente, cómo vivir por el espíritu de rectitud, de justicia, de vida eterna. Cómo ser puro, cómo ser y vivir en la gracia y felicidad, en la paz y en el contentamiento siempre. Y todo eso va a ir en línea por ley, de acuerdo a cómo piensa. Y por eso vemos que en ese nuevo pensar, no tan solo el poder de Dios, pero el reino de Dios ha llegado y está entre ustedes. La realidad espiritual del reino de Dios siempre es presente. Y a través de los evangelios, si miramos 2000 años atrás, la realidad del reino de Dios siempre presente. Y los que estaban ausentes fuera del reino de Dios eran las personas, porque en su forma de pensar, en sus hábitos, estaban distanciados, estaban lo que llama endemoniados, pensamientos malos, espíritus inmundos, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El cielo no se está hablando de allá arriba sobre las nubes. El cielo metafóricamente representa el estado mental divino dentro de una persona, o un estado mental donde entonces todo lo divino está ausente y por eso la mente está nublada o es ignorante, está en oscuridad y en tinieblas. Y vemos todo el lenguaje metafórico que estas enseñanzas utilizan para describir esa vida interna, las realidades invisibles, las fuerzas que provienen por nuestros hábitos mentales, nuestros pensamientos diarios. Y por eso las enseñanzas es para crecer, y nos los pone de esta forma. Cuando un hombre fuerte, mira cómo nos los ilustra, cuando un hombre fuerte, ¿ves? Pensamientos que han creado raíces en uno, hábitos en uno. Es como decir, la conducta de uno lo describe. Un hombre fuerte está armado y protege su palacio, sus posesiones, y están seguras. Hasta que, es como decir, esa mentalidad habitual en uno que siempre es así, porque así desde que nací he pensado, he sido, y así es como yo reacciono, y así es, ¿ves? Aquí lo describe ese hombre fuerte, esos pensamientos que están ahí, como decir, anclados. Hasta que algo sucede. Hasta que alguien más fuerte, aún más fuerte, ataca y lo vence, le quita sus armas y se lleva sus pertenencias. Y vemos cómo metafóricamente esto nos ilustra eso que sucede y siempre sucede dentro de seres humanos. Desde la iglesia del primer siglo, históricamente describe lo mismo. Cómo gradualmente nueva información causa el conocimiento dentro de seres humanos, que entonces impulsa una nueva motivación, una nueva voluntad, un nuevo poder, una nueva energía dentro de uno, para entonces ahora uno vivir conforme a esta nueva verdad. Y ahí vemos el cumplimiento de estas enseñanzas naturalmente dentro del ser humano. Y podemos ver en nuestro contexto cómo cada persona vive. Y vivimos por lo que está dentro de nuestras mentes. Entonces crezcamos en el entendimiento de por qué no dejamos que las aves hagan nidos en nuestra cabeza.